Estábamos usando esta remachadora y al segundo remache se nos ha roto. Pues me he confundido, no sé qué he hecho. Porque el taladro no está aquí, sino aquí. Debería ir aquí. Bueno, ahora lo marco y lo vuelvo a hacer.
a ver, suelta. Muy bien, ¿no? Sí, yo creo que sí. Desde luego algo tensa, ¿no? Sí. A ver si sirve para algo. Arreglo temporal. Chapuza. Hemos cambiado los remaches por estos otros. Eran de aluminio y estos de acero. ¿Alguien sabe por qué? Dejádnoslo en comentarios. Estábamos usando esta remachadora, que es la que tenemos de siempre, y al segundo remache se nos ha roto. Los remaches de acero son muy duros, así que nos hemos comprado otra, a ver qué tal. Esta es la otra. Ahora os contamos. Vale, vamos a ver. ¡Joder! Su puta. Bueno, lo he arañado todo. No funciona. No, le pasa lo mismo que a la otra. Hemos probado a meter 5 o 6 remaches. Se nos ha quedado el remache aquí dentro y no sale, por mucho que hagamos esto. Entonces voy a desmontarlo y sacarlo. Y es un problema porque no podemos estar 100 remaches desmontando la remachadora. Vamos a por otro método. Os voy a enseñar cómo quitar un remache. Y ya está.
Nuestra idea es poner un tornillo como este. Ya tenemos todas las puertas montadas, así que a limpiar y pintar.